Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Aquí estamos ya el último día del Giro de Italia para resumir y analizar lo que hemos vivido en la penúltima etapa, un auténtico etapón, la enésima clase magistral de Tadej Pogačar para sentenciar de una manera todavía más grande y colosal este Giro de Italia. Y la última etapa de hoy, un sprint en Roma que ha servido para dirimir quién iba a ser el mejor sprinter de este Giro. Como siempre os pido, si os gusta el vídeo, os parece interesante, por favor dale un fuerte like y compartidlo. Y si queréis apoyar mi contenido, queréis apoyar este canal, suscribíos si es que no lo estáis, y así haremos que Call of Cycling crezca día a día. Bien, pues comencemos por lo que pasó ayer en la penúltima etapa, la última gran etapa de este Giro de Italia. Como estaréis viendo en imágenes, un recorrido muy exigente donde el gran protagonismo era el Monte Grappa. Un puerto larguísimo de más de 18 kilómetros con una pendiente media superior al 8% y con rampas que llegaban hasta el 14%. Un puerto que se iba a tener que subir 2 veces de manera encadenada. Ante esta situación, todo el mundo sabía que esta era la gran etapa de Tadej Pogačar, la última gran etapa de Tadej Pogačar. Lo sabía él, lo sabían los corredores y lo sabíamos todos. Y ante esta situación, la carrera empezó, como siempre, con unos intentos de fuga que costó bastante que se acabaran conformando, pero que finalmente 11 corredores consiguieron cristalizar. No obstante, a más de 90 kilómetros de meta, cuando se inició el primer ascenso al Monte Grappa, ya vimos que solo 3 corredores consiguieron quedarse en cabeza y conformar la fuga final, por decirlo de alguna manera. Esos 3 corredores eran 2 del Bardiani y 1 del Movistar: Tonelli, Giulio Pellizzari, que está haciendo un Giro increíble, y otro habitual, Pelayo Sánchez del Movistar. Estos 3 corredores se pusieron en cabeza en el primer ascenso al Monte Grappa, pero el pelotón los tenía muy controlados. Un pelotón en todo momento liderado por el equipo UAE, que mantenía siempre la distancia por debajo de los 2 minutos. Estaba claro que Tadej Pogačar tenía muy clara su estrategia, tenía muy clara que esta iba a ser suya y por tanto no iba a dejar que la fuga tuviera ninguna oportunidad. A 60 kilómetros de meta, en el descenso del primer paso al Monte Grappa, la fuga sacaba 1.40 al pelotón. A 48 kilómetros de meta se inicia el ascenso al segundo paso por el Monte Grappa, y ahí nada más empezar vemos como Tonelli ya se deja ir. Tenía claro que su trabajo era llevar a Pellizzari hasta este segundo ascenso. Apenas 1 kilómetro después vemos como el corredor italiano se queda solo, ya que Pelayo Sánchez tampoco puede aguantar el ritmo del jovencísimo corredor italiano de solo 20 añitos, que, como decía antes, está haciendo un Giro simplemente espectacular y que, viendo las características que tiene y lo que ya prometía de antes, poquito tiempo le va a quedar en el equipo italiano. En ese momento el pelotón estaba a 2.38 de Pellizzari. A 40 kilómetros de meta, en pleno segundo ascenso, el pelotón va recortando distancias. Un pelotón tirado por Domen Novak recorta a 1.46 la distancia con el italiano. Tal era el ritmo que 3 kilómetros más adelante, a 37 para meta, el pelotón, que ya de por sí era muy reducido, empieza a perder gente importante, ya que vemos como Ben O'Connor y Geraint Thomas empiezan a perder distancia con los que quedan en cabeza, que son Majka, que ya iba tirando del pelotón, Tadej Pogačar, Einer Rubio, Daniel Felipe Martínez y Antonio Tiberi. Y cuando Majka aprieta el ritmo ya sabemos lo que va a pasar, y a 1 kilómetro después, a 36 para meta, Majka se aparta, Tadej Pogačar arranca la moto y se va solo, absolutamente solo. Nadie hace la menor intención de salirle a rueda. Ya han aprendido, y en ese momento Pellizzari está a unos 42 segundos aproximadamente por delante, pero todavía quedan más de 5 kilómetros para coronar el Monte Grappa. Era tal la diferencia de velocidad entre Pellizzari y Pogačar que en apenas 500 metros le ha recortado esos más de 40 segundos y ha cogido al italiano. Por detrás ya ha sacado 37 segundos al grupo de Daniel Felipe Martínez, y el grupo de G. Thomas va 20 segundos por detrás. A partir de ahí vemos un detalle curioso, y es que Tadej Pogačar le dice a Pellizzari que se ponga a rueda, que se van los dos para adelante, pero el corredor italiano no puede aguantar el ritmo. Posteriormente lo comentó, que es que la diferencia era de que él iba subiendo a unos 350 vatios y cuando Pogačar le pasó se puso a más de 500 vatios. Ni siquiera poniéndose de pie, haciendo un sprint, pudo aguantarle el ritmo, y apenas 500 metros después de llegar hasta él, perdió la rueda y Pogačar se fue solo en busca de su 6ª victoria.
A 30,7 kilómetros de meta, Pogačar corona el monte Grappa. En esos momentos sacaba 1.35 aproximadamente a Pellizzari, que aún estaba intercalado, y 1.40 sobre el grupo de Dani Martínez, Tiberi y Einer Rubio. El grupo de G. Thomas con O'Connor, y en este caso tirado por Valentín Paret-Pentre, estaba unos 20 segundos por detrás. A partir de ahí se inicia el gran descenso que tiene el monte Grappa, y a 20 kilómetros para meta queda un último repecho, un repecho de unos 2 kilómetros o algo menos, pero muy duro. Y ahí pudimos ver uno de los detalles de la etapa, un Tadej Pogačar que iba tan entero físicamente, tan lúcido, que al ver que un chavalín, un niño, se le ponía a correr al lado a animarlo, cogió un bidón de uno de sus asistentes y automáticamente se lo dio al chavalín, alegrándole la tarde y demostrando la clase de corredor que es Pogačar y sobre todo el físico que tiene, porque en este tipo de etapas, cuando has hecho esa clase de ataque, vas tan ahogado que no ves absolutamente nada, y Pogačar iba completamente lúcido y atento a todo lo que pasaba a su alrededor. En ese momento el segundo grupo de Dani Martínez ya ha cogido a Pellizzari y están a casi 2 minutos, a 1.52 del corredor esloveno, y a punto está de contactar el grupo de G. Thomas, y es justo en ese momento cuando tanto Dani Martínez como Einer Rubio pegan un apretón y atacan en ese último repecho para intentar irse en solitario y que Geraint Thomas no les atrape. A 10 kilómetros para meta, Pogačar sigue en el descenso, en un descenso rápido y técnico, un descenso en el que Pogačar sigue sacando tiempo. Ahora ya está a más de 2 minutos, 2.05 sobre el grupo de Dani Martínez, que ya ha sido absorbido, o ya mejor dicho, han entrado el grupo de Geraint Thomas. Ahí podemos ver que Pogačar es igual de bueno para arriba que para abajo, ya que ahí solito iba sacando distancia al grupo de sus perseguidores. Y a 5 kilómetros para meta llega el final del descenso. Qué manera de bajar Pogačar, arriesgando a tope pero sin ningún momento perder la compostura, simplemente limando hasta el último centímetro. En este momento ya sacaba 2 minutos 12 sobre el grupo de perseguidores, y ahí ya ha empezado a celebrarlo con la gente y a disfrutarlo, mirando a cámara, como digo, interactuando con la gente y celebrando lo que va a ser su 6ª victoria en este Giro de Italia. Y los últimos kilómetros ya son una fiesta, vemos a un Pogačar celebrando con la cámara, con la gente y disfrutando de lo que va a ser su 6ª victoria. Y así finalmente encara la línea de meta y entra con brazos en alto, confirmando la 6ª victoria en este Giro de Italia. Prácticamente un tercio de las etapas del Giro las ha ganado el corredor esloveno, y esta lo ha hecho de una manera brillante y apabullante. A 2 minutos 07 entra el grupo de perseguidores liderado por un Valentín Paret-Pentre que le ha salvado los muebles tanto a Ben O'Connor como a G. Thomas, y que finalmente entra segundo imponiéndose al sprint a Daniel Felipe Martínez. Bien, pues si revisamos cómo ha quedado la clasificación de la etapa de hoy, vemos lo siguiente. Tadej Pogačar ha sido el gran ganador metiéndole 2.07 al grupo de perseguidores, encabezado por Valentín Paret-Pentre, Daniel Felipe Martínez, Antonio Tiberi, Einer Rubio, Giulio Pellizzari, Geraint Thomas y Ben O'Connor. Noveno ha sido Michael Storer a 2.31, y cerrando el top 10 Rafał Majka con el mismo tiempo que Damiano Caruso, Thymen Arensman y Jan Hirt. Si ahora analizamos la clasificación general, vemos lo siguiente. Tadej Pogačar se va a proclamar el gran ganador de este Giro de Italia metiéndole 9.56 al segundo, un Daniel Felipe Martínez que se ha impuesto a Geraint Thomas como el mejor del resto. Cuarto, Ben O'Connor a 12.07, quinto Antonio Tiberi a 12.49, sexto Thymen Arensman a 14.31, séptimo Einer Rubio a 15.52, octavo Jan Hirt a 18.05, noveno Romain Bardet a 20.32 y décimo se mete Michael Storer a 21.11. Bien, pues ahora vayamos con lo que ha sucedido esta misma tarde, la última etapa del Giro de Italia, un trámite, una etapa que básicamente sirve, pues como estaréis viendo en imágenes, para celebrar, para que el equipo del ganador, el UAE, pues se tome su champán, también celebren básicamente todos y cada uno de los corredores, los que han ganado también alguna clasificación como la montaña o los puntos, y finalmente se acabe decidiendo en un sprint en el centro de Roma. La etapa de hoy se componía de 125 kilómetros completamente llanos, donde finalmente se echaban 7 vueltas a un circuito en el centro de Roma, donde se iba a acabar al sprint. Los primeros kilómetros, como hemos comentado inicialmente, han sido pura celebración. De hecho, en el kilómetro 76 para meta hemos visto como en el primer paso por meta ya en el centro de Roma ha sido para despedir y conmemorar la carrera de Pozzovivo, que ya se retira este año y por tanto va a ser su último Giro de Italia.
A 70 kilómetros de meta se ha comenzado a formar la fuga, ahí ya se ha lanzado la carrera y se ha acabado conformando con 4 corredores. 4 corredores como Costieux, Bodin, Honoré y Marchelusi. Esta fuga ha estado muy controlada todo el rato por el pelotón a distancias prácticamente inferiores al minuto, hasta el punto de que a 13 kilómetros para meta ha sido finalmente absorbida para el pelotón, donde ya se han puesto los trenos de los distintos sprinters a trabajar. La sorpresa del día ha saltado a 9 kilómetros para meta, cuando hemos visto a Jonathan Milan echado a un lado fuera de la bicicleta y esperando una nueva. Ha tenido una avería mecánica y ha perdido más de 40 segundos con el pelotón, que en esos momentos ya iba completamente lanzado. Parecía completamente imposible que fuera a contactar otra vez, pero ha ido detrás de los coches y a 4 kilómetros para meta ha conseguido reintegrarse en el grupo y sus compañeros lo han llevado hasta la cabeza. Pero menudo calentón que se ha dado el italiano. De manera espectacular, a falta de 1 kilómetro, era el treno del Lidl Trek el que iba en cabeza y comandando el pelotón. Al final de todo, un Jonathan Milan que iba a intentar luchar por su 5ª victoria en este Giro de Italia, luciendo la maglia ciclamino. Y así hemos llegado al último kilómetro, donde el Lidl Trek con Consoni en la cabeza ha intentado hacer el lanzamiento de Jonathan Milan, pero Tim Merlier ha aparecido por un lateral y en un duelo magnífico entre el italiano y el belga se lo ha acabado llevando Tim Merlier para sumar su 4ª victoria en este Giro de Italia y de esta manera empatar con Jonathan Milan, que ha sido finalmente segundo. Maravillosa victoria del corredor belga que, como digo, empata a 4 victorias con Jonathan Milan, lo cual les consagra como los mejores sprinters claramente de este Giro de Italia, y al italiano Jonathan Milan como la maglia ciclamino, es decir, el campeón de la clasificación por puntos. Pues bueno, con esto hemos llegado al final del Giro de Italia. A partir de aquí podemos sacar muchísimas conclusiones, tanto de la etapa de ayer, que fue un auténtico recital de Tadej Pogačar, un auténtico espectáculo que básicamente demostró que no es que esté uno, sino que está 2 o 3 escalones por encima, ya que no solamente hace lo que quiere, sino que es que encima llega fresco a meta para celebrarlo con la gente. Como digo, muchísimos detalles a comentar. Todavía nos queda por comentar quién creo que ha estado a la altura, quién creo que ha decepcionado, qué equipos han estado o no han estado a la altura de este Giro de Italia. Y sobre todo también comparar con aquella previsión que hicimos antes de empezar en aquel vídeo al inicio del todo, ver qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido para poder sacar conclusiones. No obstante, creo que lo mejor es hacerlo con ya el cuerpo un poco más calmado, así que nos vamos a dar un par de días y a inicios de la semana que viene haremos un vídeo aprovechando que no hay carreras o no hay demasiadas carreras la semana que viene para hacer un vídeo tranquilo, reflexionado y sacando todas las conclusiones y hablando de todos los temas que se hayan quedado en el tintero. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, por favor, dadle un fuerte like y compartidlo. Si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Si os gusta el ciclismo, este es vuestro canal. Por mi parte, esto ha sido todo en el día de hoy, pero nos vemos muy prontito con el vídeo de las conclusiones de este Giro de Italia. Hasta entonces, me despido. ¡Adiós!